Bueno, buenas noches, profe Andrés Alzate. Me presento, mi nombre es Wilmer Alejandro Flores, estudiante de la Universidad Unicafán de séptimo semestre en Administración de Empresas. Actualmente nosotros estamos desarrollando un estudio de investigación en el cual se basa en las prácticas que implementan los docentes en las universidades públicas y privadas en Bogotá para fomentar el emprendimiento en la Revolución 4.0. Por ende, nosotros vamos a hacerle llegar ese consentimiento informado, el cual solicitaremos que su merced lo lea y no lo haga llegar debidamente firmado, con el fin de que consta de que está de acuerdo con las prácticas que se van a realizar en esta investigación y en esta entrevista. Como primer acuerdo, encontramos que el investigador y su equipo se comprometen a usar adecuadamente la información que a partir de la entrevista se genere. Como segundo acuerdo, el grupo focal será grabado en audio por medio de un dispositivo digital con el fin exclusivo de tener un registro que permita realizar el análisis de orden académico posteriores. Por ende, su merced autoriza que la información sea publicada de manera digital e impresa, guardada reserva y discreción sobre los sujetos indagados. Esta entrevista y los resultados generados no suponen un beneficio o composición de carácter monetario para el entrevistado, y como finalizando, el entrevistado podrá solicitar información sobre el proceso y avances de resultados de la actividad, si así es de su interés. Bueno, profe, entonces, para iniciar esta entrevista, quisiéramos preguntarle, actualmente su merced desarrolla únicamente su rol como profesor en la universidad, y en qué universidad se está desarrollando su rol como profesor de emprendimiento. Yo trabajo con la Universidad Piloto de Colombia, con la Fundación Universitaria CAFAM y soy consultor empresarial. Entendido, profe. ¿Actualmente desarrolla un rol diferente en la universidad o en las universidades donde actualmente se desempeña? Aparte de ser docente, virtualizo contenidos relacionados con las ciencias administrativas, bien sea matemática financiera, presupuestos o en dado caso también emprendimiento. Entendido. Por otro lado, quisiéramos saber con qué formación académica cuenta actualmente, profe. Yo soy administrador de empresas y tengo una especialización en gerencia financiera. Esta especialización ha dado como rol su experiencia laboral. ¿Está rigiendo actualmente su experiencia laboral a través de su academia o su Sí, formación señor. académica? Sí, señor. Entendido. Durante su experiencia académica, ¿ha dado orientación sobre emprendimiento y emprendimiento 4.0? Sí, señor. Tenemos varios perfiles de emprendimientos y de emprendedores que hemos logrado atender durante aproximadamente 8 años, o un poco más de labor docente. Por otro lado, quisiéramos como indagar un poquitico más sobre la experiencia académica, y quisiéramos saber qué rutina actualmente implementa en sus clases como docente. Bueno, a mí me gusta trabajar, por lo menos en lo que respecta a temas de emprendimiento, temas más prácticos que teóricos. Realmente en estas asignaturas o unidades de aprendizaje que llaman aquí en la Universidad CAFAM, yo no evalúo a los estudiantes que participan de estas unidades mediante parciales, quizzes o algo así por el estilo, sino que se lleva a cabo pues una metodología más como de estudio de caso, en donde los estudiantes, pues dependiendo del nivel en el que se encuentren, tienen la oportunidad de hacer estudios de mercado, de indagar sobre costos, precios, competencia, definir precios de venta,
identificar un poco el perfil de usuarios o clientes potenciales, de pronto sacar un poco el tema también de lo que es un buyer persona, identificar cuáles son de pronto los principales journeys que el cliente hace en la medida que adquiere un producto o servicio, pues que sea aplicado lógicamente al emprendimiento, y también pues desarrollar mucho la competencia y la habilidad de comunicación de los estudiantes, porque finalmente un poco lo que se lleva al tema de cultura del emprendimiento es que el estudiante tenga la capacidad de poder vender, sustentar un proyecto empresarial cualquiera que sea. Esto es como en el primer nivel. En el segundo nivel ya podemos empezar a desarrollar lo que es o estructurar un plan de negocio, y pues dentro del plan de negocio, lógicamente, empezar a estructurar y identificar lo que es una factibilidad técnica, financiera y de mercado para poder ya como cerrar el ciclo. Lógicamente, teniendo en cuenta que en este último momento y por directiva de la institución, esa unidad de aprendizaje queda como una electiva, pues por lo tanto no todos los estudiantes llegan allá, entonces no se le da como continuidad a todos los proyectos. Sin embargo, pues la idea inicial siempre ha sido como esa. Quiere decir entonces que en lo que respecta a cómo yo lo oriento, siempre hago que los estudiantes de alguna u otra manera apliquen todos los conocimientos que han visto a lo largo de toda su carrera y que emprendimiento en este caso pues sea como una unidad de aprendizaje que les permita pues unificar conceptos, criterios y experiencias. Completamente de acuerdo, profe. Indagando más sobre ya lo que nos venía diciendo, podemos, a través de su punto de vista, ¿usted cree que el estudiante debe ser como inducido a fomentar o a fomentar el emprendimiento o cree que esto ya es virtud de cada uno de los estudiantes? Pues todas las instituciones de educación superior deben fomentar la cultura del emprendimiento cualquiera que sea. Lo que pasa es que hay un dilema siempre que presentan cuando hablamos de este tipo de cosas, y ese dilema está correlacionado en identificar o tratar de llevar a que los estudiantes cuando trabajan en emprendimiento esté relacionado sí o sí con creación de empresa. Y eso no es del todo cierto. O sea, finalmente ese es uno de los sentidos, obviamente, del emprendimiento, pero cuando uno habla de emprendimiento es porque está llevando a que el estudiante empiece a desarrollar otro tipo de competencias y habilidades. Si trabaja para una organización, pues lógicamente no todos los estudiantes, no todas las personas a nivel general tienen las habilidades y competencias para crear empresa, pero sí tienen obviamente otro tipo de habilidades que les permiten a las organizaciones, y un poco para ya con el comentario, que al interior de ellas puedan desarrollar proyectos indistintamente su rol, que entiendan que más allá de que su rol no es directivo, no es de líder, no es de jefe, tiene la posibilidad de poder proponer proyectos y desarrollarlos. Cuando encontramos personas dentro de las organizaciones que tienen este tipo de competencias y habilidades, estamos desarrollando obviamente el tema del intraemprendimiento. Y eso es una de las líneas que nosotros obviamente deberíamos trabajar en el ecosistema. La otra línea es no crea empresa. Y la otra línea puede ser vamos a fomentar el emprendimiento social y ambiental. Entonces, son líneas de emprendimiento que ayudan a que las personas de alguna u otra manera se identifiquen con dificultades, falencias o problemáticas sociales no satisfechas, y que a través de esta modalidad, pues, lógicamente, el emprendedor pueda llegar a subsanarlas. Y ahí no hay, pues lógicamente, utilidades financieras, sino más es como el sentido social y el apoyo a la comunidad. Entonces, y ahí para adelante uno puede, creo que, sentarse a hablar de muchísimas modalidades, solamente que hay en el emprendimiento. Entonces, el mensaje siempre es, y algo que siempre inculco a los estudiantes, no hablemos solamente de emprendimiento económico. Hay muchos tipos de emprendimientos, empiécenlos a trabajar. Lo que pasa es que el contenido, y por tratarse lógicamente de una unidad que está anclada a temas administrativos, sí lleva mucho a que el estudiante políticamente deba crear un plan de negocio y hacer todo el diseño del modelo de negocio. Pero también está, pues lógicamente, como esa otra posibilidad. Yo he trabajado no tanto en este lado, he tenido la oportunidad de asesorarlo más que todo en carreras tales como enfermería, pedagogía infantil y otro tipo de carreras que no son de las administrativas, pero que sí, obviamente, se puede trabajar mucho el tema de ese tipo de emprendimientos sociales, ambientales o intraemprendimiento. Correcto, profe. Muy completa su respuesta. Y por otro lado, ya enfocándonos un poquito más en la revolución 4.0,
usted, desde su punto de vista, ¿qué tan viable cree que puedan implementar en las universidades las aulas especializadas en Revolución 4.0 o en tecnología? Es que si no lo hacen, las universidades van a tender a desaparecer y eso es lógicamente un deber ser institucional. De hecho, un poco lo que ustedes me estaban preguntando acerca de roles que he desempeñado precisamente con la universidad, nosotros dejamos planteado un escenario de la creación de un centro de emprendimiento e innovación muy articulado con la caja de compensación y muy apoyado también desde rectoría. Y ahí se plantea la posibilidad de tener escenarios que permitan, lógicamente, hacer el uso de las tecnologías para que los estudiantes, indistintamente si fueran de la línea de emprendimiento o de las líneas de microconsultoría u otro tipo de emprendimientos, tuvieran la oportunidad de poder generar prototipos de bienes, servicios o cualquier otra línea que quieran, obviamente, entrar a desarrollar haciendo uso de la tecnología muy al estilo de las grandes universidades que tienen grandes desarrollos y avances en temas de emprendimiento, en donde tienen salas especializadas para poder, entre otras, por ejemplo, medir un poco el impacto de la ubicación de ciertos productos en góndolas en supermercados y de pronto tiendas de ropa. Al momento de empezar a interactuar, obviamente, con un producto, se supone además que la inteligencia artificial permitiría medir un poco cuál es la intención de compra y la decisión de compra final, cómo reacciona un usuario frente a la textura, la ubicación, el precio, la tensión, cómo se comporta la temperatura, cómo debería estar ubicado, lógicamente, ese producto dentro de un almacén, o qué pasa incluso cuando uno entra a una página web y empieza a hacer como todo el tema de interacción y búsqueda de información para poder tomar decisiones de compra en comercios electrónicos. Eso, pues si uno lo hablaría hace 5 años, un poco más atrás, la gente diría, estos manes están locos, pero ya estamos hablando lógicamente en una era en donde hay mucho desarrollo tecnológico y sí, obviamente nos damos cuenta del bache que hay en este momento entre las realidades y tendencias a nivel mundial y lo que muchas de las universidades, pues lógicamente tienen en este momento. Entonces, deben sí o sí empezar a implementarlo. Completamente de acuerdo, profe. Como enfocándonos un poquito más en una pregunta, actualmente desde sus aulas de clase o de su enseñanza, ¿en alguna unidad usted implementa la revolución o implementa algo sobre el tema tecnológico a sus estudiantes? Pues realmente no tengo los recursos institucionales para poderlo hacer. Máximo lo que hemos de pronto trabajado en algunos grupos está muy enfocado al tema de la realidad aumentada y tal vez hacer uso lógicamente de mecanismos ya electrónicos o digitales, pues como para que los estudiantes puedan hacer uso como de ese tipo de herramientas. Lo más de pronto superior, un poco diferente que se ha logrado utilizar es un poco el tema de la realidad aumentada en algunos proyectos. Pero, como les digo, pues obviamente no cuento institucionalmente con todas las herramientas que uno quisiera tener para poder, obviamente, hacer este tipo de desarrollos. Por ejemplo, yo tuviera la posibilidad de tener una sala de prototipado con impresoras en 3D y que tuviéramos, obviamente, como esa capacidad de poder hacer prototipos a mínima escala, haciendo mínimo uso de recursos y que eso permitiera al estudiante, pues, acercarlo un poco más al uso de este tipo de tecnologías, pero pues no las tenemos. Entonces es un poco difícil, es un poco más como de las herramientas que la institución en este momento nos brinda. Completamente de acuerdo, profe. Otra cosa, otra pregunta que va ligada a la anterior. Actualmente, ¿qué herramientas o recursos se implementa en sus aulas de clase para fomentar el emprendimiento? Yo fomento mucho el tema, por ejemplo, de la investigación. De hecho, les digo mucho a los estudiantes, no se limiten el hecho de no tener una experiencia física, de ir a una biblioteca, de ir a hacer algo presencial. Usted tiene todas las herramientas para que a través del Internet pueda buscar datos obviamente reales de. Entonces, voy a poner un ejemplo. Un estudiante tiene una idea de negocio que trabaja cualquier tipo de producto o servicio
siempre, obviamente, yo los llevo a que busquen información real que está correlacionada con ese tipo de proyectos, que busquen en el DANE, en portales especializados. Entonces, hay un tema también que más allá de que la universidad tenga o no tenga las herramientas actualmente, sí hemos identificado, por lo menos yo, he identificado que hay un gap bien importante entre las habilidades y competencias a nivel tecnológico y digital de los estudiantes versus lo que deberíamos en este momento tener. Entonces, uno le puede decir al estudiante, mire, busque en Internet una información X, el estudiante se limita únicamente a digitar esa información. Y eso les ha limitado mucho, pues lógicamente, tener data que les sirva para sus proyectos. Entonces empiezan a usar el más, por ejemplo, dentro de los motores de búsqueda, empiece a combinar lógicamente palabras de manera inteligente para que usted pueda traer información que le permita obtener el dato que usted está buscando. Y de alguna u otra manera, pues fomento ese tipo digamos, de habilidades dentro de los estudiantes, muy aterrizado a la realidad, cifras de los sectores económicos, investigaciones de mercado, de pronto asesorías con expertos, publicaciones en revistas especializadas, análisis reales, por ejemplo, de costos de productos con proveedores potenciales, que no se nos quede solamente como en el tema meramente académico, sino que de alguna otra forma el estudiante tenga esa posibilidad de poder ir un poco más allá dentro de la realidad económica. Bueno, enfocándonos un poquito más, de acuerdo a lo que ya nos venía diciendo, que actualmente no cuenta con las herramientas necesarias para enfocar a los estudiantes o guiarlos hacia el emprendimiento, ¿usted cree que hace falta financiamiento hacia las universidades para implementar estas tecnologías? Uf, claro, total. Las universidades obviamente tienen muchas limitaciones en términos de recursos y el gobierno tiene, pues obviamente todas las herramientas para poderlo trabajar, para poderlo hacer. Entonces, sí, sí, claro, hace bastante falta el hecho de tener más apoyo por parte de entidades del Estado, por ejemplo. Ok, profe. Por otro lado, ¿usted cree que durante sus enseñanzas o sus clases, su merced ha fomentado cómo adquirir ciertos recursos hacia beneficios que tienen los estudiantes para emprender? Siempre, cada vez que yo trabajo, por lo menos la asignatura que tiene que ver con planes de negocio, que es el segundo nivel, hay un tema que siempre me manifiestan los chicos y es, pero si no tenemos plata, ¿qué hacemos? Entonces, se ha creado como dentro del contenido la posibilidad que el estudiante pueda identificar actores dentro del ecosistema que financien emprendimientos, Fondo Emprender del SENA, Red de Ángeles Inversionistas, incluso anclarlo con una iniciativa que se ha venido trabajando ya desde hace varios años, que es el Congreso Internacional de Emprendimiento, de Ingenio y Emprendimiento, como se denomina dentro de la institución. Y el hecho de llevarlos allá a que participen además en muestras empresariales, pues lógicamente aquellos estudiantes que tienen emprendimientos reales o micronegocios que son reales, pues que tengan la posibilidad de tener esa vitrina. O sea, entender que si bien la plata sabemos que es necesaria, que es muy importante, no debe ser una limitante para aquellos que realmente desean hacerlo. Entonces siempre incentivo como vamos a buscar lógicamente financiación, vamos a conectarnos con Red de Ángeles Inversionistas, pero preparémonos lógicamente para poder llegar allá. Si no nos preparamos para llegar allá y no tenemos un pitch ganador, no tenemos bien estructurado el modelo de negocio, no sabemos mínimamente cómo se calcula el punto de equilibrio, por ejemplo, entre otros cálculos importantes, seguramente no va a poder defender si no logra jalonar esos recursos que tanto se necesitan. Entonces, más allá de la búsqueda de la financiación, es tener muy claro el negocio y que ese negocio, pues lógicamente, haga parte de su proyecto de vida y ahí sí, venga, busquemos la plata porque hay quien nos la pueda facilitar. En cuanto a esto que nos dice, bajo su punto de vista, ¿cuánto cree que pueda un proyecto tardar en ser un proyecto efectivo y exitoso? La curva de aprendizaje promedio está en 2 años aproximadamente. Tiene varios momentos y hay que entender que hay unos periodos muertos, lógicamente, dentro del crecimiento de las empresas. Hay unos periodos muertos de 6 meses, un año. Va a depender mucho también como de la dinámica del perfil del proyecto. Hay emprendimientos muy dinámicos,
ante todos los emprendimientos tecnológicos o de base tecnológica que crecen mucho más rápido que un emprendimiento tradicional. O sea, por ejemplo, yo no puedo comparar una cafetería en un sector residencial a una aplicación o a una tienda virtual porque lógicamente el esfuerzo que hay que hacer entre uno y otro, pues si bien es importante, ambos son importantes, ambos tienen esfuerzo, seguramente la tienda física la va a tener un poco más difícil en posicionarse que una tienda virtual, que un comercio electrónico. Entonces, depende también mucho como del perfil del proyecto, pero la curva del periodo muerto va entre 6 meses y un año. Ya después del año empieza ya a generar un poco ya de utilidades y empieza a trabajar un proceso de consolidación a partir del segundo año en adelante. Y ahí empieza lógicamente una etapa de crecimiento interesante, de tal manera que esto podrá sonar pues lógicamente muy lejano, pero es una realidad. Al año número 5 ya usted tenga lógicamente una curva de crecimiento importante dentro de la organización. Y ese es como el periodo ya como de madurez, ya cuando usted se gradúa como empresario. El año número 5 lo logró o no lo logró. Y hay muchos emprendimientos que durante ese periodo, pues lógicamente tienden a desfallecer, a morir, a quedarse. Bueno, profe, y como para finalizar, desde su experiencia o su trayectoria como docente, ¿ha visto algún proyecto exitoso o destacado de alguno de sus estudiantes? Sí, sí, hay varios, hay varios. Tengo por ahí un estudiante que trabaja con material reciclable en la madera que sale de las estivas. Normalmente esas estivas, pues muchas quedan astilladas, quedan deterioradas, casi no se vuelven a reutilizar o se revenden hasta que ya la madera se va como agotando y ya tiene un ciclo de vida útil en donde ya eso lo botan y la disposición final de ese recurso pues es como, yo no sé, como que no lo saben hacer ambientalmente. Entonces este chico lo que hace es reciclarlo y sobre eso fabrica muebles, elementos decorativos para la casa y actualmente ya tiene su empresa legalmente constituida y ahí va con el asunto. Y hay otro que tenía una empresa familiar de fábrica de pinturas, tenían muchos problemas a nivel interno dentro de la organización, les faltaba mucha asesoría para poder trabajar el tema de planeación estratégica y organizar el negocio, gobierno corporativo, entre otras. Se implementaron acciones de mejora y en este momento él es el dueño, el único dueño de la organización y ya pues obviamente tiene un posicionamiento importante en el mercado. Entonces creo que ahí podemos hablar de varios casos, pero podría destacar esos dos. Excelente, profe. No siendo más, estas eran las preguntas que le teníamos para entrar en la entrevista. De antemano le agradecemos mucho por su disposición, por el tiempo compartido con nosotros, por resolver muchas de nuestras dudas y de antemano muchas gracias, profe. Con mucho gusto, muchachos. Muchos éxitos en el proceso. Igualmente, profe, muchas gracias y espero verlo muy pronto. Claro que sí. Un abrazo, muchachos. Chao. Chao, profe.